¿listo? Entonces, pues la clase se va a cortar, ¿vale? ¿Qué más debemos tener en cuenta? Nada más, ya les voy a compartir my screen, mi pantalla. Déjenme ver. Esto hasta las 10:15. Listo. Entonces voy a presentar my screen. Listo. Entonces, el día de hoy lo que vamos a hacer es que vamos a hablar de la guía number 7. Recuerden que ya esto se va a acabar, ya lo que queda es muy poco realmente. Entonces, la idea es que hayan valorado todo esto que vimos, las clases. Yo me disculpo por el sábado que tuve que faltar por el accidente. Bueno, eh, ha sido un tiempo muy agradable, me ha encantado ser su profe de inglés. Y pues bueno, esto ya casi se acaba. Este es de ciclo 4, esto ya lo puedo cerrar. Este es ciclo 4, día 7. Listo. Y la guía de ustedes, esta ya la puedo cerrar. Esto me lo voy a cortar. Listo. Entonces, this is your presentation. Bien, entonces el tema de la guía es de comparativos y superlativos. ¿Listo? ¿Qué es eso de comparativos y superlativos? Los comparativos, como su nombre lo dice, nos indica una comparación, si así se dice, se está comparando algo respecto a otra cosa. ¿Listo? Podemos comparar personas, objetos, lugares, cualquier cosa se puede comparar. ¿Listo? Y los superlativos nos están indicando algo que resalte frente a un grupo. Puede ser un grupo de personas, un grupo de objetos, un grupo de colores, cualquier cosa. El superlativo es el que resalta, el mejor, por así decirlo, ¿listo? Entonces, vamos a ver qué tenemos. Déjenme, les agrando un poquito esto. A ver. Tenemos la estructura gramatical. A ver, esto. Uy, no, esto me quedó muy arriba. Entonces vamos a ver la estructura gramatical. Para los comparativos lo que vamos a hacer es que vamos a agregar una ER al final del adjetivo. ¿Cuáles son los adjetivos? Primero tenemos que entender qué son los adjetivos. En el español, adjetivo es una cualidad que caracteriza algo. Es decir, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de una casa, describimos la casa, entonces decimos, la casa es grande, es roja, es alta, ¿sí? Estamos diciendo cualidades. O, por ejemplo, si hablamos de una persona, es morena, es bajita, es feliz, ¿sí? Son cualidades que están expresando cualquier cosa. Puede ser un objeto, puede ser una persona, puede ser un lugar, ¿sí? Esos adjetivos nos indican... Thank you, John Snyder. Esos adjetivos nos indican las cualidades de algo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de los comparativos y de los superlativos, estamos diciendo, por ejemplo, que, digamos, está en un conjunto de casas, ¿cierto? Entonces, si yo digo, la casa del señor Hernando es más grande que la casa de la señora Beatriz, ahí estoy haciendo una comparación, ¿cierto? Entonces, en el inglés, para yo hacer esa comparación, lo que yo hago es que me voy directamente al adjetivo y lo altero. Lo altero en cuanto a qué. Le agrego una ER al final.
Entonces, por ejemplo, grande en inglés es big. Como big es una palabra que solamente tiene una vocal, agrego otra consonante al final, ¿sí? Big, y agrego la ER, bigger. Y ahí estoy indicando que algo es más grande que otra cosa. Entonces, acá diríamos, the house of Mr. Hernández is bigger than the house of Miss, no me acuerdo cómo se llamaba la muchacha, bueno, la dueña de esa casa, is bigger than. ¿Listo? Entonces ya les voy a escribir la estructura porque aquí no está. Entonces, para comparativos, déjenme les agrando esto. Oh my gosh. Entonces, para comparativos, la estructura gramatical es así. Entonces va a ir a noun plus a verb. Entonces acaba verb to be plus adjective, el adjetivo con ER. ¿Listo? El adjetivo con ER. El adjetivo con ER. ¿Listo? Y el otro noun. Es decir, por ejemplo, vamos a decir que Claudia is, verbo to be, taller. Tal es el adjetivo, ¿listo? Tall es el adjetivo. Y el ER me está indicando que Claudia es más grande que, entonces digo, ay, acá me faltó poner el dan, ¿verdad? Más Jan, Federico. ¿Listo? Claudia is taller than Federico, ¿sí? Claudia es más alta que Federico. Y ahí estamos haciendo una comparación. O podemos decir que Federico es más pequeño que Claudia, ¿listo? Entonces podemos decir, Federico is, acuérdense, verbo to be, smaller than Claudia, ¿listo? Claudia es más alta que Federico o Federico es más pequeño que Claudia, ¿listo? Entonces, bueno, acá, como ven, solamente agrego una ER, ¿listo? Agrego una ER. Pero, por ejemplo, acá los adjetivos tienen una sola vocal, ¿sí? Son cortos. Como son cortos, tengo que duplicar la consonante al final, ¿listo? Entonces, big es grande, significa grande, y lo que hago es que agrego otra G y agrego ahí sí la E. O hot, que significa caliente, y agrego una T de más y la ER. ¿Listo? Eso para comparativos. ¿Listo? Entonces, puedo decir, Florencia is porque Florencia es un lugar, por lo tanto sería con el pronombre it. Florencia is hotter than Bogotá. Florencia es más caliente que Bogotá, ¿sí? Hablando de clima, ¿no? Entonces, sí, a eso hace referencia, cálido. Bien, entonces, eso para hablar de comparativos, ¿sí? Cuando estamos haciendo la comparación entre una cosa y la otra. Podemos decir que es más inteligente. Ah, bueno, eso también lo tenemos que tener en cuenta. Tenemos que tener en cuenta el tamaño del adjetivo. Entonces, por ejemplo, estos son corticos. Small, tall, hot, son cortos. Tenemos que tener en cuenta cuando tenemos que duplicar la consonante al final o cuando solamente se le agrega ER. Y cuando los adjetivos son más largos, por ejemplo, entonces acá vamos a poner adjetivos cortos,
Y tenemos los adjetivos largos. Adjetivos largos. Como por ejemplo, intelligent. Intelligent es un adjetivo largo. Expensive. ¿Qué expensive? Expensive es caro. ¿Listo? Entonces, esos adjetivos largos van a tener también una peculiaridad, que ¿cuál es? Que no vamos a agregar el ER al final, sino que vamos a poner more. ¿Listo? Entonces vamos a decir, Camilo is more. Esto es característico de los comparativos cuando el adjetivo es largo. Ya entienden que es un adjetivo, no se me vayan a confundir, ¿listo? Adjetivo es cualidad, ¿no? Entonces, Camilo is more intelligent. Obviamente eso no está bien decirlo, pero pues nos sirve para el ejemplo. Ah, quiero quitar la mejilla. Is more intelligent than, a ver, para no ser crueles con nadie, Camilo is more intelligent than the dog. ¿Sí? Camilo es más inteligente que el perro. Y estoy haciendo la comparación, estoy comparando. ¿Listo? Y como intelligent es un adjetivo que es largo, yo no voy a poner inteligente. Por ejemplo, no voy a agregar la R. ¿Por qué? Porque el adjetivo es largo. Cuando yo pongo el more y el than, ya estoy indicando que es una comparación entre una cosa y la otra, porque el adjetivo es largo. En estos casos, como el adjetivo es más cortico, como es corto, el adjetivo entonces ya va directamente con el er. Acá yo no tengo que poner digamos, Claudia is more tall than Federico. ¿Por qué? Porque el verbo es, porque el adjetivo es corto. Entonces, como el adjetivo es corto, este more no va. Ay, no, esto no quiero, esto. Este more no va acá, va es el ER. ¿Listo? Y cuando ese adjetivo es corto y solamente va a tener una vocal, acá ya está duplicada la última letra al final, si se fijan, pero acá no. Entonces acá sí tengo que duplicar, como en el caso de hot o en el caso de big. ¿Listo? Hay muchos tipos de adjetivos. Ya vamos a ver otros ejemplos. ¿Listo? Eso para los comparativos. ¿Listo? Ahora vamos a ver los superlativos. Que como les decía, superlativos. Que como les decía, esos superlativos van a indicar cuando algo resalta frente a un grupo, ¿listo? Por decir, el país más pobre del mundo, el estudiante más inteligente del salón, los zapatos más caros de la tienda, ¿sí? Es lo que resalta frente a un grupo, ¿listo? Es decir, el mejor. Entonces, ¿cómo es la estructura gramatical? Entonces, va a ir del noun, entonces va a ir el nombre, va a ir, entonces se va a caracterizar que comienza por de, luego va el nombre, ¿sí? Ya sea el objeto, la persona, el lugar, cualquier cosa, ¿sí? Y va a ir el adjetivo más, va finalizado con EST, ¿listo? Con EST, ¿dónde estás? Acá. ¿Listo? Este va el adjective plus ST. ¿Listo? Plus, cuando yo digo plus, significa más. ¿Listo? No les había dicho. Más es plus en inglés. The noun plus adjective plus EST. ¿Listo? Entonces, vamos a poner un ejemplo. The piano is the best, de piano, ¿sí? De piano is the best. Acá me falta el de plus the adjective, the noun, y acá también va verb to be plus the noun, verb to be,
y luego va la forma con el superlativo. ¿Listo? Entonces, en este caso es el verbo be y como termina en e, entonces simplemente agrego la st. ¿Listo? The piano is the best instrument in the world. Obviamente, pues es una exageración. Estoy diciendo que el piano es el mejor instrumento en el mundo. ¿Listo? A ver, otro ejemplo. María is the best student in the class. ¿Listo? María is the best student in the class. Entonces, si se fijan, estoy utilizando el EST. Miremos acá qué ejemplos hay. Por ejemplo, entonces acá tenemos de forma comparativa tenemos faster. ¿Listo? ¿El adjetivo cuál es? Fast. Fast significa rápido, ¿listo? Entonces están comparando el perro, el caballo y el elefante. Y entonces de forma comparativa están diciendo, a dog is faster than an elephant. Un perro es más rápido que un elefante, ¿listo? Y acá están de forma superlativa diciendo que ¿cuál es el más veloz de estos tres? ¿El perro, el caballo o el elefante? ¿Cuál es el más veloz? ¿Ustedes qué me dicen? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es más veloz que estos tres? De estos tres. ¿El perro, el caballo o el elefante? ¿Quién corre más rápido? El caballo, ¿cierto? Entonces, de forma superlativa, nosotros diríamos, the horse is the fastest. ¿Listo? El caballo es el más rápido. ¿Listo? Entonces, miren la estructura. Faster para hacer una comparación y the fastest para indicar que es el más rápido, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta que cuando yo estoy hablando de que algo es lo más, sí, ya sea lo más caro, lo más bonito, lo más costoso, lo más, el más inteligente, el más rápido, el más gordo, el más alto, bueno, etc., cualquier adjetivo, tengo que poner ese de, ¿sí? Este de me va a decir que estamos hablando de el mejor, ¿sí? De el más rápido. Y en cambio acá, en la comparación, estamos viendo que es faster than. Estamos poniendo el ER al final del adjetivo y el than que nos está diciendo que es una comparación. Más rápido que. ¿Listo? Un perro es más rápido que un elefante. Y en cambio acá, the horse is the fastest. El caballo es el más rápido, ¿sí? De estos tres es el caballo. Entonces, ¿sí entienden la diferencia entre comparativo y superlativo? El comparativo, pues, hace la comparación y el superlativo me dice cuál es el mejor, ¿sí? ¿Cuál es el que resalta? Bien, miremos a ver qué otros ejemplos tenemos acá. Por ejemplo, tenemos a Dean, a Harry y a Frank. ¿Listo? Entonces, tenemos el adjetivo que es nice. Nice es como, digamos, agradable, ¿sí? Como buena gente, como para nosotros decir buena gente, ¿sí? Como el más amable. Entonces, acá el comparativo nos dice, Harry is nicer than Frank. Entonces, de acuerdo a la oración, ¿quién es más amable, Harry o Frank? ¿Quién me dice? Harry. Exacto, Harry is nicer than Frank. Está diciendo que Harry es menos enojón que Frank. ¿Listo? Y ahora el superlativo, que nos dice, Dean is the nicest. O sea que de los tres, ¿quién es el más amable? ¿Quién es el más agradable de tratar? Dean. Exacto. Entonces, ¿sí entendimos la diferencia? Lo más difícil de esto, ¿qué es? Escribirlo. ¿Por qué? Porque la estructura siempre nos cuesta aprenderla, pero entenderlo es muy fácil y muy chévere. La verdad, a mí este tema me parece muy chévere. Listo. Ahora, tenemos que tener en cuenta que hay unos adjetivos que tienen digamos, unas excepciones, ¿sí? Que van a cambiar su estructura como tal. Por ejemplo,
el adjetivo bueno y el adjetivo malo, ¿sí? Acuérdense, adjetivo significa cualidad. Entonces, nosotros podemos decir que algo es bueno o que algo es malo, ¿cierto? Estamos indicando que algo es bueno o que algo es malo. En los comparativos y en los superlativos, estas palabras cambian, ¿listo? Cambian su estructura. Para los comparativos, la palabra good cambia por better, ¿listo? Así, better. Y para los superlativos cambia a the best. No sé si ustedes han hecho ese, digamos, ese juego de palabras que, digamos, decía uno 11-1 de best, 8-1 de best, o ponían el nombre, digamos yo, Jennifer de best, ¿sí? Jennifer la mejor, o 11-1 el mejor, o etc., ¿sí? Ese de best significa el superlativo. Y como los superlativos nos dicen que es el mejor, o sea, el que resalta, mejor dicho, el mejor de lo mejor, entonces así es como se escribe. Entonces, para el adjetivo good, para el comparativo se escribe better y para el superlativo se escribe the best. ¿Listo? Y para el adjetivo malo, que en inglés es bad, en el comparativo cambia a worse, ¿sí? Tienen que tener cuidado porque esto es algo que confunde muchísimo. Y en el superlativo cambia a the worst. Y fíjense que ese de es característico de los superlativos. ¿Por qué? Porque está diciendo que es el mejor o el peor, ¿sí? Están hablando de algo que resalta que ya sea bueno o sea malo, ¿listo? Y en cambio acá están diciendo que es una comparación, entonces acá diríamos, better, por ejemplo, hablemos de equipos. Yo no sé nada de eso, no me voy a meter con nada de eso, pero simplemente es un ejemplo, ¿no? Entonces vamos a decir, voy a hacer un ejemplo ahí, digamos, Millonarios is better than la equidad, ¿sí? Millonarios es mejor que la equidad. O la equidad is better than Millonarios, ¿sí? Eso es una comparación. Ahora, si yo quiero decir que es peor uno respecto al otro, entonces vamos a decir que Millonarios is worse than la equidad, ¿sí? O que la equidad is worse than Millonarios, que Millonarios es más malo que la equidad o que la equidad es más malo que Millonarios, ¿listo? Las dos, mi hermano por allá habló, las dos son válidas, ¿listo? Entonces tenemos que tener en cuenta que para el adjetivo good y para el adjetivo bad, en el comparativo y en el superlativo, el adjetivo cambia. ¿Listo? O sea, su estructura como tal cambia, pero su sentido sigue siendo el mismo. ¿Listo? Bien. Eso también lo teníamos que tener en cuenta. Espero hayan tomado apuntes. Y bueno, esto ya lo habíamos visto. Bien. Ahora, acá tenemos, eh, tenemos algunos ejemplos de adjetivos. Entonces, tenemos black, fair, clever, entonces negro, lejos, ay, se me pasó. ¿Sí? Entonces acá, en comparativo agregamos una R y una R. Y en superlativo agregamos el EST. Pero acuérdense que este R no es válido si yo no pongo acá el dan, ¿no? A ver, acá, de acuerdo a la estructura, pues yo tengo que poner, ay, ¿por qué se corre? Me estresa. Entonces es dan, dan, ¿sí? Dan. Oh my God, perdonen mi pulso. Listo, entonces Blaker than, fairer than, cleverer than, ¿sí? Nicer than, later than, header than, ¿sí? Comparativo, than, agrego el than. O que si es el adjetivo es más largo, entonces debo poner, oh my God, debo poner more. ¿Listo? More. More nicer than. More nicer than. Pero esto cuando el adjetivo es largo, entonces este no serviría para more. Deberíamos poner, digamos, expensive. Expensive es caro, entonces more expensive than. No tenemos que agregar ER cuando el adjetivo es largo. Cuando es corto, sí, así como todos estos. Y para superlativo, entonces acá tenemos que poner el de, ¿listo? The blackest. The
oh my God, the fairest, the cleverest. ¿Listo? Bien. Así como en los comparativos que tienen el more, ¿sí? Camilo es more intelligent than dog, cuando, por ejemplo, el adjetivo es largo. Para los superlativos está es el the most, ¿listo? Entonces, adjetivos largos. Entonces, para adjetivos largos tenemos es el the most. Entonces, yo no sé si el Lamborghini, pero bueno, vamos a poner ni sé cómo se escribe eso. Lamborghini is the most expensive car in the world. ¿Sí? Es una pregunta, ¿esta clase hasta qué horas va? Esta clase va hasta las 10:15. Ah, ok. Yes. Entonces, Lamborghini is the most expensive car in the world. Entonces, acá yo no voy a escribir expensive, o sea, agregar la ST, sino que simplemente voy a dejar el the most. ¿Listo? Con el the most, yo ya estoy diciendo que el Lamborghini es el más, ¿listo? Es el carro más caro, ¿sí? Cuando el adjetivo es largo. ¿Listo? Bien. Eso para que lo tengamos en cuenta. Ok. Listo. Entonces acá tenemos otros adjetivos, otros ejemplos de adjetivos. Entonces, por ejemplo, este. Comfortable, como es largo, entonces agrego more. Y en el caso de comparativos. Y en el caso de superlativos, agrego the most. ¿Sí? ¿Sí ven? Por ejemplo, expensive, more the most. Fashion, more the most. Beautiful, more the most, etc. ¿Sí? More beautiful, the most beautiful. Y entonces, si estoy haciendo una comparación, debo poner more, ¿sí? ¿Sí? ¿Tienes preguntas? Discúlpeme, chicos, estaba haciendo una pregunta a la directora. Bien, entonces, si se fijan, cuando el adjetivo es largo, entonces agrego more y debo agregar el than. ¿Listo? Than. ¿Vale? Y acá tengo que tener en cuenta este de. Si yo no pongo este de, no estoy hablando de que sea el más, ¿sí? Porque ese de me está diciendo lo mismo que en el español nosotros decir el o la más bonita o el más inteligente, ¿sí? O la más inteligente, para no ser, em, ¿cómo se dice eso? Se me pasó el nombre. Bueno, como para no poner en clases nada de eso. No es decir que las mujeres son bonitas y los hombres inteligentes, porque no es así, sino simplemente es un ejemplo, ¿vale? Listo. Y si ven, cuando los adjetivos son pequeños, ¿sí? Como este, entonces se agrega LST o LR. O cheap, que es barato. Cheap, cheaper, cheap, cheapest. O happy. Bueno, también debemos tener en cuenta que si el adjetivo termina en Y, como en el caso de happy, happy como tal terminas en Y, ¿sí? Pero para pasarlo, mírenlo acá, sí, acá está. Entonces, para pasarlo a comparativo superlativo, debo cambiar esa Y por la I latina y agregar la R, ¿listo? Y lo mismo en el superlativo. Cambio la Y por la I latina y agrego el EST. ¿Listo? Happier, happiest. Y ya, entonces eso en cuanto a comparativos y superlativos. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ver, mantener,
vamos a ver nuestra guía, ¿listo? Entonces acá está, pues, los temas a trabajar, el desempeño, indicadores de desempeño. Entonces acá nos muestra un poco los ejemplos de comparativos y superlativos. Entonces, por ejemplo, nos dice, the mouse is smaller than the owl. El ratón es más pequeño que el búho. Y si ven, smaller, small es pequeño, agrego el R y el than. ¿Listo? Smaller than. Y para el caso de los superlativos, the fastest car is the blue one. El coche más rápido es el azul. ¿Cómo se llamaban estos carros? Yo no me acuerdo de los pilotos de esos de carreras. Fórmula Bueno, 1. eso, de la Fórmula 1. Bien, bueno, y acá nos explican cómo se construyen los comparativos y los superlativos. Nos explican básicamente todo lo que ya les acabé de explicar. ¿Listo? Entonces, cuando son pequeños, se le agrega el ER o el EST. Y cuando son largos, agregamos more o the most. ¿Listo? Bueno, ahí nos ponen ejemplos. The tallest, ¿sí? El más alto. Acá nos explican algunas secciones, por ejemplo, wide, que es ancho. Como wide termina en E, solamente tengo que agregar la R, ¿listo? No debo poner una doble E. Si el adjetivo termina en E, no tengo que poner otra E de más, simplemente le agrego una R, ¿listo? Así como acá. Wide es ancho. Entonces, para hacer una comparación, diría wider than. The house is wider than the car. La casa es más ancha que el carro, ¿sí? O si diría más bien que the house is the widest in the neighborhood. La casa es la más grande en el barrio, ¿sí? Ok. Listo, por ejemplo, cuando terminan en consonante, vocal, consonante, ¿sí? Tenemos consonante, vocal, consonante. Entonces, duplico la consonante al final, lo que ya habíamos visto. Lo mismo pasa con comparativos y superlativos. ¿Listo? Y superlativos se caracterizan por el D y a este bigger le falta el than. Bigger, than. ¿Listo? Bien. Bueno, acá nos explican más sobre sí, sobre cómo se forman. Bueno, etc. The most intelligent, the most clever es listo. Listo es un sinónimo como de inteligente. Lo que les decía, que si el adjetivo termina en Y, se cambia por la I latina y ahí sí se le agrega el ER o el EST. ¿Listo? Y bueno, ustedes también tienen estas guías, entonces si tienen dudas, algo que no entiendan, me dicen. ¿Listo? Bueno, por ejemplo, cuando el adjetivo es largo, entonces si es comparative, agrego more. Y si es superlative, es the most. ¿Listo? More difficult, the most. A ver qué ejemplo nos ponen para the most. The most difficult. Y acá está lo que yo les decía, de good y bad. Y bueno, far también, pero pues far casi no se utiliza, pero pues igual sépanlo, ¿no? También cambia su estructura. Así como cambia la estructura de good, de bad y de far, sí, así como cambia la estructura de esos dos, también cambia la estructura de far. Entonces, para decir que algo es más lejos o más lejano, para hacer una comparación, vamos a escribir far como further o farther. Y si vamos a decir que algo está pero en la PM, es súper lejos, entonces es the farthest o the farthest. ¿Listo? Y pues acá está lo que ya les había dicho, ¿no? The good cambia en comparativo a better y en superlativo a best. Y bad cambia en comparativo a worst y en superlativo a worst. ¿Listo? Y ahora sí la actividad. ¿Listo? Entonces,
My mother is than my father. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este primer punto? Lo que tenemos que hacer es elegir la opción correcta. Como ustedes lo hacen en su cuaderno, entonces ustedes van a escribir la respuesta. My mother is older than my father. ¿Listo? What is a movie you have ever seen? Entonces, ¿cuál es? Ustedes primero, para poder responder la pregunta, tienen que entenderla, ¿listo? Entonces, si ustedes no entienden la pregunta, pues muy complicado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender. What is, entonces es, ¿cuál es movie you have ever seen? Movie es película y you have ever seen es que alguna vez viste, ¿sí? Entonces, uno piensa, ¿cuál es película que tú alguna vez viste? Entonces, uno piensa, pues, la más, ¿cierto? Entonces, es un superlativo. Entonces, ¿cuál sería? ¿Cuál es la estructura de superlativo? Entonces, sería the funniest. ¿Cuál es la película más divertida que alguna vez viste? ¿Sí? O que alguna vez se vio. That movie was bad, but I have ever seen. Entonces, esa película fue mala, pero yo no estaba o yo no había visto una película tan mala, ¿sí? Entonces, worstest o the worst o worst o baddest. Entonces, nosotros nos acordamos. Malo, ¿cierto? Estamos hablando de superlativo, entonces va a ser the worst. Y ya de ahí para abajo lo hacen solitos. ¿Listo? Ya, si tienen dudas, me preguntan. A ver. Este es el primer punto. Bueno, el segundo nos dice, completa la tabla con el adjetivo comparativo y superlativo correspondientes. Entonces, comparativo, este es corto, entonces es darker, y acuérdense de ponerle el than. ¿Listo? Y el superlativo es de, no me vayan a escribir darkest así ya, porque si no me ponen el de, no es válido, porque acuérdense que si estamos hablando de superlativo, tengo que poner el de. ¿Listo? The darkest. La noche más oscura. The darkest night. ¿Listo? Nicer, bueno, eso ya lo vimos. Heavy, beautiful. A ver cómo les va con ese beautiful. Voy a hacer alto énfasis en ese beautiful porque se los expliqué muchas veces. ¿Listo? Bueno, el siguiente nos dice, escriba la forma correcta, positiva, comparativa, superlativa de los adjetivos entre paréntesis. Entonces, the house is than the televisor tower. The house is higher. ¿Por qué sé que es higher? Porque está ahí than. ¿Listo? The higher than. That's the good song the musician has published so far. Esta es la mejor canción que el museo ha publicado, no, que el músico ha publicado por mucho, ¿sí? Es la mejor canción que ha hecho. Entonces, si es la mejor canción que ha hecho, good, entonces vamos a escribir the best. ¿Listo? Yo esto es porque ya me lo sé de memoria, pero yo sé que ustedes no se lo saben de memoria, entonces para eso, como ustedes no se acuerdan, tienen acá la ayudita. ¿Listo? Entonces ustedes se devuelven y van y miran la estructura. ¿Listo? Entonces dicen, a ver, este no es. Van y miran la estructura. Entonces, como, ¿cómo es que se escribe? Entonces ya ahí miran. ¿Listo? Acá está. Entonces, ¿cómo es que se escribía good? Entonces, good para superlativo, best. ¿Listo? Entonces van y miran la tablita. Para eso tienen la ayuda en la misma guía. ¿Vale? Ok, the class is over. Ok, déjenme ver si les alcanzo a escribir otro puntito. A ver, este. Completa con la forma comparativa superlativa del adjetivo escrito entre paréntesis. Entonces, lo mismo, tenemos que pasar este adjetivo a comparativo o superlativo. Entonces, si este está en than, por lo tanto, newer. ¿Listo? Newer. Y bueno, así sucesivamente. Por ejemplo, este. The car is expensive in the market. Entonces, expensive es largo, ¿cierto? Entonces, está diciendo que el carro es el más caro en el supermercado. Entonces, es the most expensive.
¿Listo? Sí, súper mal, expensive. Expensive. ¿Listo? Y en este caso, que es una comparación, dice, the yellow car is expensive than the blue car. Entonces, is more expensive than the blue car. ¿Qué por qué pongo more? Porque el adjetivo es largo. Porque el adjetivo es largo, pongo the most. ¿Listo? Tengo que tener en cuenta cuando es comparativo y cuando es superlativo. De resto, si son cortos, como por ejemplo este, the your car is faster than this car, entonces vamos a poner la ER. No hay que poner more ni the most, solamente el ER o el EST. ¿Listo? Bueno, chicos, espero que les haya quedado claro el tema. Igual, si no, me pueden preguntar. Igual, este tema lo vamos a continuar viendo en la próxima clase para los punticos de la guía que no alcanzamos a explicar. Eh, y nada, chicos, entonces tengan un buen día y recuerden que hoy tenemos esa de bandera y nos vemos, nos escuchamos Creo que entonces aquí, el próximo. aquí esperamos hasta las 11. No, ya pasan a la siguiente clase, a la que tienen ahorita. ¿Qué clase tienen? Creo que es gestión empresarial. Sí, como que gestión empresarial. Ah, ok, Pasan a bueno. la siguiente y a las 11 es la Isada, ¿listo? Entonces, bye guys. Va. See you later. I Vale, listen profe. you later. Los escucho luego porque no los veo. Chao, profe. Ay. Bye. Bye, bye.